París, en el verano de 1572, se levanta entre campanas y cuchicheos. La ciudad está vestida de gala, la corte de Francia celebra la unión entre Margarita de Valois, hermana del rey Carlos IX, y Enrique de Navarra, líder protestante. La boda es un pacto político destinado a traer la paz tras años de guerras religiosas entre católicos y hugonotes. Sin embargo, bajo las flores y los tapices, late la tensión de un volcán a punto de estallar. El palacio del Louvre bulle de nobles, espías y conspiradores. Los vestidos resplandecen, las espadas brillan, y los ojos de todos esconden intenciones. Margarita, conocida como Margot, aparece radiante, aunque su sonrisa es una máscara. En el fondo sabe que es un peón en el tablero de poder que su madre, Catalina de Médici, mueve con mano fría. Frente a ella, Enrique de Navarra, con mirada firme y sonrisa contenida, oculta la inquietud de quien entra en la boca del lobo. Durante la ceremonia, los murmullos se mezclan con plegarias. Los católicos fingen devoción, los hugonotes vigilan sus espaldas. Cuando los esposos se dan el sí, un silencio denso llena el templo, nadie cree realmente en aquella paz. La multitud se dispersa hacia el banquete, mientras Catalina observa desde su trono con la serenidad de una serpiente. Entre los festejos, las intrigas hierven. Los hermanos de Margot, el duque de Anjou y el duque de Guisa, conspiran en rincones oscuros. La alianza con los protestantes les parece una humillación. Margot, en cambio, percibe que su nuevo esposo es distinto, su valor y su inteligencia despiertan en ella una admiración secreta. Aunque su matrimonio ha sido impuesto, algo en el temple de Enrique la intriga. Esa misma noche, entre risas y copas de vino, un mensajero llega al oído de Catalina con noticias que cambian todo. Admiral Coligny, líder hugonote, ha sido herido por un disparo. La reina madre no se inmuta, solo sus ojos destellan. El atentado, lejos de calmar las aguas, será la chispa que incendie la ciudad. Margot, ajena aún al horror que se avecina, se retira a sus aposentos, exhausta por la jornada. De pronto, escucha golpes en la puerta, un joven hugonote, La Mole, irrumpe ensangrentado, pidiéndole refugio. Dice que lo persiguen los hombres del duque de Guisa. Sin pensarlo, Margot lo esconde tras los cortinajes, y cuando sus hermanos entran a revisar su habitación, ella finge inocencia con una serenidad que los desconcierta. Cuando se marchan, vuelve a La Mole, lo ayuda a curar sus heridas y lo deja descansar. Mientras tanto, en la cámara del rey, Catalina susurra su plan final. Carlos IX, débil y temeroso, vacila. Su madre lo convence de que los hugonotes traman venganza por el ataque a Coligny. En su delirio, el monarca ordena la matanza general de los protestantes en toda la ciudad. Esa orden marcará la historia con fuego. Al sonar la medianoche, las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois repican, y las calles de París se tiñen de rojo. Las casas de los hugonotes son asaltadas, los hombres apuñalados, las mujeres arrastradas por los cabellos. Gritos, pasos, golpes, rezos, todo se mezcla en una sinfonía infernal. Desde su balcón, Margot contempla el caos con el corazón desgarrado. Comprende que su boda ha sido la antesala de una carnicería. A su lado, Enrique de Navarra, vigilado por soldados, intenta mantener la calma mientras jura en silencio que sobrevivirá a cualquier precio. En otro rincón del palacio, Catalina de Médici observa el incendio desde su ventana. Su rostro no expresa compasión ni alegría, solo la fría satisfacción de quien ha restablecido el control. La Mole, escondido en la cámara de Margot, escucha los gritos del exterior y llora en silencio. Ella, conmovida, jura protegerlo. Esa noche, entre el amor y el miedo, nace un vínculo secreto que marcará sus destinos. El amanecer siguiente encontrará a París cubierta de cadáveres y a una reina atrapada entre dos mundos, la fidelidad al trono y la compasión del corazón. La mañana siguiente al baño de sangre amaneció gris y silenciosa.
Las calles de París, cubiertas de cuerpos y humo, parecían un escenario de pesadilla. Los cuervos sobrevolaban los tejados, atraídos por el olor de la tragedia. Desde las ventanas del Louvre, la reina Margot contemplaba el panorama con los ojos velados de horror. Había sobrevivido, pero sabía que la paz había muerto junto a miles de inocentes. En los pasillos, los ecos de la noche aún vibraban, como un lamento contenido en las piedras. Aquel amanecer trajo consigo el miedo disfrazado de calma. Los sirvientes murmuraban, los nobles se movían con pasos cautelosos, y el rey Carlos IX caminaba de un lado a otro, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Cada tanto reía sin motivo, una risa hueca que helaba el aire. Su mente oscilaba entre la culpa y la demencia. Mientras tanto, Catalina de Médici, vestida de negro, presidía el silencio con la majestad de un cuervo. En una cámara apartada, Enrique de Navarra permanecía vigilado por soldados católicos. Lo habían obligado a abjurar de su fe protestante para conservar la vida. Aunque fingía sumisión, su mirada seguía siendo la de un estratega. Sabía que cada gesto, cada palabra, podía decidir su destino. Margot, con una mezcla de respeto y compasión, lo visitó en secreto. Entre ellos se estableció un pacto mudo, sobrevivir en medio del veneno de la corte. Mientras tanto, la Mole, el joven hugonote que Margot había salvado, se recuperaba oculto entre tapices y sombras. Su gratitud hacia la reina se transformó en una devoción silenciosa. En sus ojos se reflejaba una mezcla de ternura y temor. Margot, al mirarlo, sentía por primera vez la dulzura de un amor sin cálculo, algo prohibido pero profundamente humano en medio del horror. En la corte, las apariencias se restablecieron con rapidez. Catalina organizó banquetes y recepciones para mostrar que el orden había regresado. Bajo la música de los laúdes y los perfumes de las flores, los conspiradores reanudaron sus juegos de poder. El duque de Guisa, cubierto de gloria tras la matanza, se paseaba con orgullo por los salones, mientras el duque de Anjou, hermano del rey, observaba con envidia y rencor. En cada esquina, los ojos espiaban, las lenguas susurraban, las dagas esperaban. Una noche, Margot fue convocada a los aposentos de su madre. Catalina la recibió junto al fuego, rodeada de frascos de veneno, astrolabios y cartas astrológicas. Su voz, suave como la seda, escondía un filo mortal. «Hija mía», dijo, «los hombres mueren por causas que las mujeres apenas necesitan nombrar. Tu esposo es útil mientras obedezca. Vigílalo. Si su corazón se aparta de nosotros, habrá de callar, para siempre». Margot comprendió el mensaje. Catalina no pedía lealtad, exigía sumisión. Pero Margot ya no era la niña ingenua que se dejaba mover como una ficha. Mientras fingía obedecer, tejía su propio juego. En su mente, la imagen de la Mole se mezclaba con la de Enrique, dos hombres distintos, uno símbolo de su deber, otro de su libertad. Días después, en los jardines del Louvre, Margot se encontró con Enrique de Navarra bajo el pretexto de un paseo. Caminaban entre los setos, escoltados por la mirada de los espías. Enrique, con voz baja, le confesó su intención de escapar del palacio. «Aquí somos prisioneros», le dijo. «Yo no tengo trono ni ejército, pero tengo voluntad. Ayúdame, Margot». Ella lo miró largo rato. Sabía que si lo ayudaba, traicionaría a su familia, si no lo hacía, condenaría su propia conciencia. «Esperemos», respondió con un suspiro. «No siempre se gana huyendo. A veces, se sobrevive callando». Esa noche, mientras París dormía bajo la lluvia, un rumor recorrió los corredores del palacio. El duque de Anjou planeaba eliminar a su hermano, el rey, y usurpar el trono con apoyo de su madre. Los criados hablaban de venenos, de alianzas secretas, de cartas interceptadas. Margot escuchaba todo desde las sombras, comprendiendo que en aquel mundo el peligro no venía solo del enemigo, sino también de la sangre.
En su alcoba, con las cortinas cerradas, Margot escribió una carta para advertir a Enrique. La selló con su anillo y la confió a la mole, que partió entre la noche y la niebla. El destino de ambos quedaba sellado en ese acto. La reina traicionaba a su familia para salvar a un hombre al que comenzaba a admirar, mientras su corazón, dividido entre el amor y la lealtad, se hundía más en el laberinto de la conspiración. En lo alto del Louvre, Catalina observaba la ciudad dormida. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Sabía que nada escapaba a su control, o al menos eso creía. La partida de ajedrez apenas había comenzado, y cada movimiento tendría su precio. La noche se extendía sobre el Louvre con el silencio inquietante de un secreto que crece en la penumbra. Los corredores olían a incienso y perfume, a intriga y a miedo. En el corazón del palacio, Margarita de Valois, la bella y astuta reina Margot, observaba desde su balcón cómo la luna bañaba los jardines con una luz pálida. Bajo su apariencia de serenidad, la joven planeaba su próximo movimiento en el tablero de poder que rodeaba a su familia. La corte entera parecía un juego de máscaras, cada gesto ocultaba una intención, cada sonrisa escondía un veneno. Margarita sabía que su matrimonio con Enrique de Navarra no era más que una alianza frágil, un pacto político entre enemigos. No lo amaba, pero intuía que aquel hombre rudo y sagaz del sur de Francia podía ser su aliado contra las trampas de su madre, Catalina de Medici, y contra las ambiciones de su hermano, el duque de Anjou. Esa noche, la reina se reunió en secreto con su confidente, el conde de la Mule, un joven caballero de noble corazón y mirada inquieta. Él había sido salvado por Margarita durante la matanza de San Bartolomé, y desde entonces, una corriente invisible los unía. Entre ambos existía una mezcla peligrosa de afecto y lealtad. Cuando él apareció, cubierto con una capa oscura, Margot lo recibió con una sonrisa que desafiaba las sombras. «Mi reina», susurró la mole, inclinándose, «las calles vuelven a teñirse de sangre. El duque de Guisa no se detendrá hasta eliminar a los últimos hugonotes que sobrevivieron». «Lo sé», respondió Margarita, con voz firme. «Y mi esposo es su objetivo. Pero no permitiré que lo maten, no mientras su muerte pueda desatar una guerra que arrase con todos nosotros». La mole la observó con admiración. En los ojos de la reina brillaba la inteligencia de una estratega y la tristeza de una mujer atrapada en un mundo de hombres que jugaban con vidas ajenas. Ella le entregó un mensaje sellado con su anillo, destinado a Enrique de Navarra, que se ocultaba en sus aposentos fingiendo sumisión mientras tramaba su huida. Esa misma noche, en otro extremo del palacio, Catalina de Médici se reunía con su confesor y con el duque de Guisa. La reina madre movía sus piezas con precisión mortal. Sabía que su hija no obedecía sus designios, y aquello la irritaba profundamente. «Margarita es mi hija, pero también mi enemiga», dijo con una calma glacial. «Si no puedo controlar su voluntad, controlaré su entorno. Vigilen a ese joven la mole». La devoción en los ojos de un hombre siempre anuncia un peligro. Las palabras de Catalina eran órdenes disfrazadas de advertencias. El duque de Guisa, ambicioso y cruel, sonrió. Él también deseaba destruir a Enrique de Navarra, y veía en la independencia de Margarita un obstáculo que debía eliminar. Mientras tanto, en las habitaciones de Margot, la mole regresaba con noticias de una emboscada planeada para el amanecer. La reina comprendió que el tiempo se agotaba. Tomó una decisión que cambiaría su destino y el de quienes la rodeaban. Con la rapidez del miedo disfrazado de coraje, ordenó a su dama de confianza que preparara un carruaje y escribió una última carta para su esposo. «Si sobrevives, recuerda que la reina no te traicionó, sino que te protegió a su manera. La libertad se conquista con astucia, no con espadas». Las campanas del Louvre comenzaron a sonar anunciando la misa del amanecer. Margarita, vestida de negro, cruzó los corredores con paso decidido, su rostro iluminado por la débil luz de las antorchas. Su figura parecía una sombra entre sombras. Detrás de ella,
La Mole la seguía en silencio, dispuesto a morir si era necesario. En el patio interior, el carruaje esperaba oculto. La reina se detuvo un instante y miró hacia las torres del palacio, donde sabía que su madre la observaba desde alguna ventana. Una media sonrisa se dibujó en sus labios, el juego había comenzado, y ella no pensaba perderlo. La Mole tomó su mano y le dijo en voz baja: «Majestad, este es un camino sin regreso». «Lo sé», respondió ella con serenidad. «Pero al menos es mío». El carruaje partió entre la niebla de la madrugada, llevándose consigo el rumor de una conspiración que apenas empezaba a desplegar sus alas. En el silencio que siguió, solo el eco de las ruedas sobre el empedrado parecía repetir una promesa: la reina jugaría hasta el final. Las calles, aún manchadas por la sangre de los hugonotes, despertaban bajo un cielo gris que parecía presagiar más desgracias. Dentro del Louvre, los pasillos estaban cargados de murmullos y miedo. La reina Margot había desaparecido en la noche, y la noticia corría como fuego por la pólvora. Catalina de Medici escuchó la noticia sin alterarse. Sentada frente a su espejo, mientras una doncella peinaba su cabello con manos temblorosas, la reina madre contemplaba su propio reflejo con una calma gélida. Sabía que su hija no había huido por amor, sino por estrategia, y eso la hacía aún más peligrosa. «Margarita no es tonta», dijo con voz baja. «Ha aprendido demasiado de mí». En la cámara contigua, el duque de Guisa recibía las órdenes. Debía encontrarla antes de que llegara a Navarra, antes de que el rumor de su fuga se convirtiera en símbolo de rebelión. El duque asintió, aunque en su interior alimentaba un deseo más oscuro: eliminar a Enrique de Navarra y tomar para sí el poder que tanto anhelaba. Mientras tanto, en una posada alejada de París, la reina Margot descansaba bajo una capa de anonimato. Junto a ella, el conde de la Mole vigilaba la puerta con una mano sobre la empuñadura de su espada. Ambos habían cabalgado durante horas, esquivando patrullas y mensajeros de la corona. El cansancio los vencía, pero el peligro no dormía. Margot, con el cabello suelto y la mirada encendida, parecía más reina que nunca. La adversidad le otorgaba una belleza trágica, una fuerza que ni su madre ni los hombres del poder podían comprender. Mientras la Mole le servía vino, ella trazaba con pluma y tinta un nuevo plan sobre un mapa extendido. «París se ahoga en su propio veneno», dijo con amargura. «Y ese veneno tiene nombre: mi madre y sus alianzas». «¿Qué haremos, Majestad?», preguntó la Mole con cautela. «Lo que ellos nunca esperan», respondió ella. «Regresaremos». La Mole la miró con asombro. «¿Regresar? ¿Al Louvre?». «Sí. Nadie sospecha de quien vuelve al fuego por voluntad propia. Si quiero sobrevivir, debo fingir sumisión. Solo así sabré quién envenena mi destino y el de Francia». Al caer la tarde, Margot y su leal caballero emprendieron el regreso. Las sombras de los bosques los acompañaban como fantasmas silenciosos. Cada paso era una apuesta. Detrás de ellos, los hombres del duque de Guisa seguían sus huellas como lobos tras la presa. En el palacio, Catalina de Medici preparaba otro tipo de caza. En su laboratorio secreto, rodeada de frascos de vidrio y aromas metálicos, la reina madre mezclaba sustancias con la precisión de una alquimista. Era famosa por sus venenos, aunque nadie se atrevía a acusarla abiertamente. Su sabiduría era temida tanto como su crueldad. «Hay venenos que matan el cuerpo», murmuró mientras agitaba una copa de cristal, «y otros que destruyen el alma. El primero es más limpio, pero el segundo, más útil». Cuando Margarita cruzó de nuevo las puertas del Louvre, la corte entera contuvo el aliento. Catalina la recibió con un abrazo envenenado, cargado de fingida ternura. «Hija mía», dijo sonriendo, «pensé que te habías perdido para siempre». «No tan fácil, madre», respondió Margot, con la misma sonrisa. «París sigue siendo mi hogar.
El intercambio fue una danza de palabras y silencios. Cada frase ocultaba una trampa. Margarita sabía que estaba rodeada de enemigos, pero también que el miedo podía ser su mejor disfraz. Esa noche, en el banquete que Catalina ofreció en honor de su reencuentro, los ojos se cruzaban como dagas entre copas de vino y risas falsas. Margarita bebía lentamente, observando los rostros, adivinando cuál de ellos había sido instruido para traicionarla. De pronto, notó un sabor amargo en su copa. La Mole, atento, la detuvo con una mirada urgente. «Majestad, no beba». Ella comprendió al instante. Con disimulo, dejó la copa sobre la mesa y sonrió. La música siguió, los invitados rieron, y el veneno se quedó intacto, brillando bajo la luz de los candelabros. Esa misma noche, cuando todos dormían, un sirviente cayó muerto en el pasillo. Había bebido las sobras del vino de la reina. El mensaje era claro, el juego continuaba, y los venenos de la corte no conocían descanso. Margot, mirando la luna desde su ventana, juró en silencio que no sería la víctima. Si debía convertirse en cazadora, lo haría con elegancia, inteligencia y fuego en el corazón. En el horizonte, las torres del Louvre parecían flotar entre brumas de incienso y humo. La ciudad, agotada por la intriga y la muerte, respiraba con dificultad. Dentro del palacio, las sombras tejían su último acto. La reina Margot despertó antes del alba. Había soñado con un jardín cubierto de cenizas, donde las flores se marchitaban al contacto con su piel. Se incorporó con el corazón acelerado. Sabía que el día traería el desenlace de todos sus temores. Catalina de Médici había convocado a la corte para una reconciliación definitiva, y Margot entendía que detrás de esas palabras se ocultaba un golpe final. Mientras la doncella la vestía, la joven reina observó su reflejo en el espejo. Sus ojos, antes ingenuos, brillaban ahora con una firmeza nueva. La seda blanca de su vestido contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. En su mirada había una mezcla de desafío y serenidad. Ya no era la hija sumisa de la reina madre, era una mujer dispuesta a sobrevivir. En los pasillos del Louvre, el conde de la Mole esperaba oculto. Sabía que aquella jornada podía costarle la vida, pero también que sin él, Margot quedaría sola frente al veneno y la espada. Al verlo entrar por un corredor secreto, ella sonrió con un destello de complicidad. ¿Está listo para morir por una reina?, preguntó ella, con voz baja. He vivido solo para servirla, respondió él sin dudar. Sus manos se rozaron brevemente, un gesto breve pero cargado de promesas imposibles. No había tiempo para más. La Mole le entregó una daga pequeña, con empuñadura de oro y hoja afilada. Por si el veneno no basta, murmuró. El gran salón del Louvre se llenó de perfumes, murmullos y luces. Catalina de Medici presidía la mesa con su habitual elegancia helada, mientras los invitados fingían alegría. A su lado, Enrique de Navarra sonreía con esa astucia de zorro que lo mantenía con vida entre lobos. Y frente a todos, Margarita de Valois entró con paso firme, su vestido ondeando como una llama blanca. La conversación fluyó entre risas y falsas cortesías, pero el aire estaba cargado de amenaza. Cada copa de vino, cada bandeja que pasaba entre las manos, parecía contener una trampa invisible. Catalina miraba a su hija con ojos que ya no eran de madre, sino de estratega. «Brindemos por la paz», dijo, levantando su copa. «Brindemos», repitió Margot, «pero que sea por la verdad». Sus palabras cortaron el aire como una hoja. Todos guardaron silencio. Catalina frunció el ceño, y Margot continuó con calma. «He descubierto quién envenena Francia. No es la herejía, ni el amor, ni la ambición. Es el miedo. El miedo que reina entre nosotros y que destruye todo lo que toca». Catalina dejó su copa en la mesa, lentamente. «Las reinas no hablan de miedo»,
hija mía. Las reinas que no lo enfrentan, replicó Margot, terminan gobernando sobre cenizas. La tensión era insoportable. De pronto, un criado entró apresuradamente, murmurando al oído de la reina madre. Catalina se puso de pie, furiosa. En el exterior, un tumulto crecía. El pueblo, agitado por nuevas rebeliones, rodeaba el palacio. Enrique de Navarra intercambió una mirada con Margot, la tempestad había llegado. Aprovechando el caos, la Mole apareció tras las columnas, listo para escoltarla fuera del salón. Pero los hombres del duque de Guisa los interceptaron. Siguió un duelo breve y brutal. La Mole luchó con valentía, derribando a 2 enemigos antes de caer herido. Margot se arrodilló junto a él, sosteniéndolo entre sus brazos. La sangre manchó su vestido blanco. No, no llores por mí, susurró él. Has ganado, mi reina. Ella lo besó en la frente y se puso de pie, el rostro cubierto de lágrimas y determinación. Los gritos del pueblo resonaban fuera, y el amanecer se filtraba por los ventanales del salón. Catalina observó a su hija avanzar entre los cuerpos y las sombras. Por primera vez, comprendió que su poder tenía un límite, no podía destruir a quien no temía morir. Margot cruzó las puertas del Louvre, dejando atrás el eco del veneno, del poder y de la sangre. La ciudad la recibió como un presagio nuevo. Entre la multitud, alzó el rostro hacia la luz naciente. París amanecía distinto. La reina que había sido usada como pieza en el tablero del poder caminaba ahora como símbolo de resistencia y de fuego. Y mientras el sol rompía las tinieblas sobre el Sena, una nueva Francia despertaba con ella. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.